Y me alegra mucho de acompañarles. Gracias. En unos minutos le damos la palabra, doctora Selma. Todos siempre decimos y pensamos que el mejor anhelo, que el don mayor es tener salud. Pero sin paz no hay salud, no hay felicidad. Hay millones y millones de personas en el mundo que nuestro mayor y más grande sueño es un mundo de paz. Pero como decía Bertolt Brecht, hay hombre imprescindible en su batallar constante y sostenido por el bien de la humanidad. Para nuestro país y de manera muy especial para nosotros los guantanameros, para los profesionales y trabajadores de la salud, para nuestros estudiantes y para, en sentido general, todo el pueblo de Guantánamo y todos los participantes del cuarto encuentro internacional de estilos de vida contra microtóxicos. Es un regalo, es un honor muy grande que esta conferencia de clausura de este evento nos haga con sus palabras de amor, de valentía, de sinceridad, nuestro Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Profesor, le reiteramos nuestra bienvenida a nuestro encuentro y le agradecemos muy profundamente que haya aceptado estar con nosotros en nuestro evento. A ver. Bueno, me alegra de estar con ustedes y poder compartir este momento. Vienen investigando, pensando sobre los efectos de esta pandemia que es las drogas, las adicciones, no solo en Cuba, en el mundo. Y me acordaba de un gran investigador que fue el director de la FAO, José de Castro. Cuando habla del hambre, lo podríamos aplicar a las adicciones, dice que el hambre es la manifestación biológica de una enfermedad sociológica. Y esto tiene un impacto muy fuerte, poder diferenciar esto, ¿no? Y me acordaba también, mientras hablaba de lo que son los comportamientos colectivos, todos conocemos lo que son los monocultivos, de soja, de maíz, los pinos, los agrotóxicos que están haciendo tanto daño a la madre tierra. Los grandes monocultivos empobrecen la tierra, las semillas transgénicas, que es la especulación financiera, esto, mundial. Y estos agrotóxicos, las grandes extensiones, aquí en Argentina, por ejemplo, se está sacando a los pueblos originarios, a los campesinos, sus tierras, para ir a parar en manos de las grandes corporaciones financieras, donde privilegian el capital financiero sobre la vida de los pueblos. Ahora, esos monocultivos quiebran el equilibrio biológico de la madre tierra y el ser humano. Y toda esta pandemia del coronavirus tiene que ver con esto. De un lugar salió todo esto, de varios lugares, esta pandemia, que nos afecta a todos y todas en el mundo y que está haciendo desastres. Y esto tiene que ver también con los comportamientos colectivos, con nuestras sociedades. En
estos monocultivos, hay un monocultivo mucho más peligroso que todo esto que acabo de señalar rápidamente, y es el monocultivo de las mentes. Ese monocultivo de las mentes que nos condiciona y nos somete, y que tenemos que tener la capacidad de la resistencia cultural. La resistencia cultural, la resistencia social, política, económica, esto que tiene en muchos aspectos la Revolución Cubana, ¿no? ¿Y qué pasa con la gente que consume las adicciones? Ya sea el alcohol, las drogas, el tabaco. Creo que tienen vacíos interiores muy fuertes y piensan que todo eso es un escapismo. Son escapismos. No es una realidad que viven, es una realidad que los agobia, que los somete y los enferma. Porque en realidad es gente que está pidiendo también auxilio a la sociedad. Es un escapismo las adicciones, porque no tienen un sentido de vida, de esperanza, objetivos. Esto lo vemos también en muchas sociedades. Yo hace más de 50 años que recorro América Latina y he aprendido mucho de los pueblos. Pero también vemos los comportamientos colectivos que muchas veces por esta influencia de los monocultivos del pensamiento único generan a lo que llamamos de la psicología social tensión de conciencia. Tensión de conciencia lleva a hábitos, actitudes colectivas. Si todos hacen lo mismo, entonces esto se diluye en el comportamiento colectivo. Las adicciones. Voy a decir algo que tal vez no está muy profundizado todavía. Lo hemos comprobado en los hechos. Guerras son financiadas con el narcotráfico. Están los negociantes de la muerte, y estos negociantes de la muerte utilizan la droga como el vehículo. No son los presupuestos de muchos países, son lo que salen desde los subterráneos, los recursos de la droga, para poder destruir, para poder condicionar a los pueblos y para poder dominarlos. Entonces la resistencia cultural es fundamental. La resistencia cultural para generar conciencia crítica y valores y que se puedan tener y que puedan descubrir un sentido de vida. Porque eso es la liberación. Lo otro son cadenas que someten al ser humano. Y lo someten a lo peor, a la pérdida de la identidad, de valores, de saber quiénes somos. Ese descubrir quiénes somos, estas preguntas existenciales que siempre van a estar. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra identidad, nuestra pertenencia, nuestros pueblos? Saber a dónde vamos. Y saber qué queremos también en nuestras sociedades. Y esto es un despertar a la conciencia y a la resistencia cultural. Por eso para nosotros es fundamental esta resistencia cultural que genera conciencia crítica y valores. Hace un tiempo, y frente a esta pandemia que ha llevado a la superficie, ha puesto en la superficie las desigualdades sociales y económicas, y al estallido de esta pandemia que tiene que ver el maltrato que el ser humano hizo a la madre tierra. Este coronavirus no vino porque sí. Es cuando se rompe el equilibrio, se destruye la biodiversidad
para anteponer a eso los intereses económicos y políticos del poder dominación. Creo que esto tenemos que tenerlo presente, porque las vacunas, que todos estamos esperando la vacuna como si fuese un proceso mágico, no va a resolver el problema, lo va a paliar, lo va a calmar, pero no lo va a resolver. Lo va a resolver esto cuando logremos restablecer el equilibrio de la necesidad del ser humano con la madre tierra. No hay otro camino en esto. Tenemos que pensar seriamente, porque no podemos retroceder y hacer lo que se vino haciendo. Si seguimos en esa política, esto es un suicidio colectivo de la humanidad. Esto no lo podemos permitir. No podemos retroceder. Tenemos que aceptar el desafío y ver cuáles son las perspectivas de vida, hacia dónde va la humanidad, cuál es la situación económica, social, política y cultural del mundo. Porque por más poder que tengan, hoy el coronavirus le está mostrando la debilidad que tenemos. Tenemos todo, pero lo tienen las grandes potencias, que tienen grandes arsenales, pero no les sirve para la situación que tienen que enfrentar. Entonces, creo que estas políticas neoliberales nos están llevando a un callejón sin salida. Y creo que hasta el momento que no existe antídotos, tenemos que ver qué hacer. Tenemos que ver hacia dónde va a ir la humanidad con todo esto. Y creo que hoy, por lo menos desde América Latina, hay una fragilidad muy grande sanitaria. Si vemos lo que está pasando en Brasil, no la política de Bolsonaro, pero en Estados Unidos con la de Trump, creo que nos está poniendo ante hechos de la situación de países, de nuestros países, para enfrentar esta realidad. Esto ha puesto en la superficie las debilidades que tenemos. Pero no podemos quedarnos en esto. Hay signos fuertes de esperanza, hay signos fuertes en la humanidad que nos van marcando caminos. Y me quiero referir aquí a un cantante argentino, Fito Páez, creo que los cubanos lo conocen, tiene una canción muy bonita que se ha puesto mucho en la pueblo, que dice: no todo está perdido, yo vengo a ofrecerte mi corazón. Esa canción de Fito Páez, y tenemos que ver los signos de esperanza para todo esto. Y creo que una de las cosas, de las realidades, de los aportes humanitarios, es la brigada médica Henry River de Cuba, estos médicos únicamente a partir de la pandemia del COVID-19. Muchos años antes yo les he visto en Haití, en Brasil, en Bolivia, aquí mismo en Argentina, el trabajo solidario, ese trabajo de esa medicina, los cubanos contribuyen con la humanidad. Creo que hoy están contribuyendo a la paz del mundo.
claro que creo que el sistema mundial está en crisis y ha generado una parálisis de esta economía que no es una economía de producción, sino de explotación. Esta economía que está afectando al mundo. Y me quiero referir en algunos aspectos a un paleontólogo que trabajó como 50 años en la China. Me refiero a Teilhard de Chardin. Y Teilhard de Chardin, cuando nos plantea, es uno de los investigadores que descubrió el hombre de Pekín. Y trató de hacer un aporte desde su visión como paleontólogo, que es la biogénesis. Lo señala en tres grandes ejes: la biogénesis, la antropogénesis y la cosmogénesis, donde nos señala que nosotros somos parte de un todo. No somos dueños de nada, somos parte de un todo. La biogénesis es un proceso de evolución del ser humano y creo que aquí se ha quebrado ese equilibrio. Tenemos que recuperar ese equilibrio. La antropogénesis, el ser humano tampoco está completo, estamos en proceso de evolución, del reencuentro con la vida, con el cosmos. Y también la cosmogénesis, ese sentido de que somos parte del universo, somos parte integral de todo esto. Y tenemos que cambiar mucho también nuestro pensamiento muy cartesiano, muy encasillado, hacia una mirada más holística, más integral, incluso en medicina, ¿no? Frigor Capra, este paleontólogo Teilhard de Chardin, nos está hablando de la necesidad de una mirada distinta para poder comprender mejor la relación del hombre con la madre tierra, con la naturaleza. Lo otro, quiero señalar algunos informes de científicos en Suiza que a través de sus investigaciones marcan datos sobre los virus y señalan que hay 2.085 virus, de los cuales 584 afectan al ser humano. La mutación de estos virus, la situación del virus, del coronavirus, está mutando, y esto lo estamos viendo en Europa, en Estados Unidos, cómo está afectando la vida de la población. Y estos son capaces de, estos virus, esos 584 virus, se propagan al ser humano. Y si nosotros no ponemos freno a esto, a las relaciones del ser humano, la devastación, por ejemplo, de la floresta de la Amazonia, las quemazones, los altos índices de contaminación ambiental, los cambios climáticos. Creo que nos estamos destruyendo los ecosistemas originales y cada vez más. Tenemos que reaccionar frente a esto. Ahora, la responsabilidad que sufre el mundo está en las grandes corporaciones transnacionales, vuelvo a insistir, que privilegian el capital financiero sobre la vida de los pueblos. Hay que detener esto, hay que encontrar alternativas, porque los diagnósticos los tenemos. Ahora, ¿hay alternativas para esto? Creo que sí. Hay alternativas. Hay alternativas que tenemos que... yo digo que el desafío es hoy y no el día después, porque muchos dicen
¿Qué va a pasar después de la pandemia? No, el desafío es hoy. Porque lo que hoy sembramos, lo que vamos a recoger. ¿No? Dice, por ejemplo, Frijó Capra, ese físico, ese gran pensador, dice en su punto crucial que esta situación que estamos viviendo, y lo hace a través de los alimentos, estamos en un mundo que produce muchos alimentos, pero que cada vez hay más hambrientos, hay más hambre. En los países pobres, en general, hay más comida, pero menos para comer. Esta situación de desigualdad nos lleva a una situación de confrontación, a una situación de necesidades no satisfechas. ¿Qué va a pasar con esos miles, millones de personas desocupados? Y tenemos que estar atentos que la próxima pandemia el mundo va a tener que enfrentar es el hambre. El hambre es un crimen. Hay alimentos suficientes, pero no llegan. Hay cada vez más hambrientos. Hay más muertes. Esto tiene que ver también con los sistemas de producción, que son de especulación financiera y no para alimentar al mundo. No para terminar con el hambre. Hoy el mundo estaría en condiciones de superar el hambre, pero los grandes intereses del capital no quieren esto, quieren la concentración del poder. Y creo que voy a señalar algunos aspectos. Bueno, hay un compañero de caminada por América Latina, en Brasil, que ustedes conocen, es Lula. Lula estuvo preso, lo fui a ver varias veces a la prisión, una con Ignacio Ramonet y la otra con Leonardo Boff, el teólogo. ¿Y por qué lo metieron preso a Lula? Tiene que ver mucho con esto. Lula, durante su presidencia, lanzó un proyecto denominado Hambre Cero y sacó de la miseria extrema a 40 millones de brasileros y brasileras. Yo soy miembro de la FAO, de la Organización Mundial de la Alimentación, y me llamó mucho la atención que en una reunión en la FAO se hablaba mucho de seguridad alimentaria, la seguridad alimentaria. Y en un momento tuve que decir, un momento, no hay seguridad alimentaria sin soberanía alimentaria. Y es cuando los pueblos son dueños de su propio destino, porque ustedes saben que la alimentación es una cultura. Es cultural la alimentación. No es lo mismo la alimentación que tenemos en América Latina que la que tiene Japón o tiene China. Es un problema cultural muy fuerte. Y por eso tenemos que volver a la resistencia cultural, a encontrar caminos. Lula logró sacar esos 40 millones de brasileros y brasileras de la situación extrema de pobreza, que se puedan llegar a dignificar como personas, darles un sentido de vida. Tanta gente que está en las adicciones lo hacen por no encontrar caminos alternativos para un buen vivir. El otro proyecto muy interesante que tendríamos que analizar es lo que hizo Evo Morales en Bolivia. Lo primero que hizo fue recuperar la soberanía del pueblo, renacionalizando los recursos del petróleo, del gas, y dando también un sentido profundo a la diversidad cultural, a esa diversidad cultural tan rica de los pueblos andinos. Y voy a hacer referencia
En Brasil también hay un movimiento que lo hemos acompañado y que continuamos acompañando, es el movimiento de los sin tierra. Ese movimiento de los sin tierras donde los campesinos tomaron tierras abandonadas y formaron cooperativas, escuelas, centros de arte, centros culturales, y le dieron un sentido profundo a la vida. Y ahí superaron muchísimas de los problemas que tenían. El movimiento Los Sin Tierras también se da en otros países con otros nombres. En Paraguay, las comunidades campesinas. En Argentina, las ligas agrarias. Es decir, hay alternativas para revertir esto, pero se necesitan políticas públicas, que los gobiernos asuman esta responsabilidad y que no estén sujetos al dólar, porque parece que el Dios de nuestros tiempos es el dólar. Y el dólar es una perdición. Tenemos que comenzar a recuperar la soberanía y romper las cadenas, por ejemplo, de la deuda externa a la que llamamos la deuda eterna, impagable, inmoral, y que nos impone el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Las economías que tenemos no son economías reales, son economías especulativas. Y creo que desde ahí tenemos que comenzar a repensar el mundo que queremos. Y esto es urgente, porque si la próxima pandemia es el hambre y el miedo a asumir esta responsabilidad para revertir la situación. Nosotros aquí en Argentina hemos desarrollado trabajo con las llamadas ligas agrarias. Y creo que los objetivos políticos de las Naciones Unidas, de la FAO, de la UNESCO, como otros organismos internacionales, si bien han logrado avances importantes para la humanidad, a pesar de las fuertes presiones e intereses económicos y políticos que deben soportar, hoy faltan la constitución de un organismo jurídico internacional que ponga límites y sanciones a quienes destruyen el medio ambiente. Yo estoy en la Academia de Ciencias del Ambiente, soy el presidente honorario de la Academia de Ciencias del Ambiente de Venecia y venimos proponiendo la creación del Tribunal Penal Internacional para el Ambiente, porque no es posible esta devastación y la impunidad jurídica que hoy existe en el mundo. Necesitamos poner límites y el Estatuto de Roma, es reformar el Estatuto de Roma en el artículo 7 para ampliar las facultades jurídicas contra los crímenes del medio ambiente y la integración en el Tribunal Penal Internacional para juzgar lo que tendríamos que llamar crímenes de lesa humanidad. ¿Qué se hace responsable de todas estas muertes que están sucediendo día a día en el mundo? Bien, nadie nos puede decir eso. Así que estamos también presentando la Constitución de la Tierra con Reinero Lavalle, una propuesta en la cual nos sumamos y tratamos la urgencia de convocar a científicos, intelectuales, campesinos, organizaciones sociales, a fin de generar lo que llamamos un nuevo contrato social, de derecho e igualdad de grandes y pequeños que permita alcanzar un equilibrio. No podemos, así como Juan Jacobo Rousseau en su momento señala el contrato social para la democracia, hasta democracias débiles,
la democracia y las elecciones de Estados Unidos, no la lucha por el poder, pero estas democracias débiles. Fíjense ustedes que en América Latina estamos llenos de golpes de Estado. Primero tuvimos los golpes de Estado militares, ahora tenemos el lawfare, la guerra judicial, que la aplicaron a Lula, que la aplicaron en Honduras, en Paraguay. En el caso que hoy estamos en una situación de gran debilidad. La democracia no se regala, la democracia se construye y cada pueblo tiene que encontrar los caminos de su democracia para poder, lo que se dice en los pueblos originarios, en Bolivia, para un buen vivir. Un buen vivir y superar todavía todas estas dificultades que vivimos, que sufrimos. Y por último, no quiero extenderme demasiado en esto, es necesario hacer realidad. Las Naciones Unidas son muy débiles, pero no son las Naciones Unidas, son los gobiernos unidos. Observen ustedes que el preámbulo de las Naciones Unidas, cuando se proclama, dice: nosotros, los pueblos del mundo. Pero muchas veces los pueblos del mundo estamos ausentes en las Naciones Unidas, porque 5 grandes potencias dominan las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas no es un derecho para todos y todas. 5 potencias dominan el mundo y ponen sus condiciones porque tienen el derecho de veto. No voy a entrar en analizar todo esto, pero es importante profundizar en esto. ¿Qué caminos tenemos que encontrar para la democratización de las estructuras de las Naciones Unidas? Cuando se forman las Naciones Unidas, se conforman con 57 Estados miembros. Hoy son 193 estados, pero sigue la misma estructura del año 45 hasta el día de hoy. Quiere decir que el mundo no está, digamos, en pie de igualdad. En las Naciones Unidas dice a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la dignidad de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas. El preámbulo de las Naciones Unidas es claro, es contundente. Es la voz de los pueblos que reclaman el derecho a la paz. Así que, queridos amigos, amigas, es un pequeño aporte el que estoy haciendo de reflexión, de análisis, pero también de luchas. Estamos en camino y Cuba ha marcado muchos caminos a la humanidad. Y creo que tenemos que unir fuerzas para superar lo que son los bloqueos, estos infames, que a pesar de las resoluciones de Naciones Unidas, todavía Cuba, Venezuela y otros países soportan del imperio la dominación, la imposición y el control de las Naciones Unidas. Así es un desafío que tenemos por delante, pero tenemos que trabajar y tenemos que sumar voluntades en la diversidad. No quedarnos en el monocultivo de las mentes, sino en la creatividad de la diversidad de pensamiento y de fuerzas. Hay objetivos comunes que sí tenemos que unirnos para luchar por un mundo mejor. Esto que en el Foro Social Mundial de aquel entonces hasta ahora decimos y proclamamos: otro mundo es posible. Gracias por escucharme y un fraterno abrazo y mucha fuerza y esperanza para cada uno de ustedes. Gracias.
Bueno, quiero agradecerle a mi amiga Anselma, que tanto puso empeño para este encuentro y que tanto viene luchando día a día a través de su condición como médica por un mundo mejor. Y les deseo lo mejor a cada uno y una de ustedes. Participantes a este encuentro internacional. Y bueno, usted hablaba de la necesidad de que las mentalidades, o sea, se transformen. Y precisamente este encuentro creo que encuentra vías para las respuestas concretas en función de transformar una realidad hoy presente en el mundo actual como es el consumo de las drogas. Y quisiera, profesor, que usted humildemente, bueno, le pediría sus consideraciones en torno a cómo usted, qué importancia le concede que precisamente desde acá, desde Guantánamo, para el mundo, pero desde Guantánamo, un grupo de profesionales, estudiantes de las ciencias médicas, profesores y también, bueno, personal de las ciencias sociales participen en este encuentro de estilos de vida contra hábitos tóxicos en función de potenciar esa labor de prevención fundamentalmente en las nuevas realidades que vivimos. De este flagelo, por supuesto. ¿Escuchó? Yo no escuché bien aquí, no sé. A ver, le preguntaba que sus valoraciones, sus consideraciones en torno a qué importancia usted le concede a que precisamente desde Guantánamo un grupo de profesionales multidisciplinarios, o sea, de diferentes esferas, digamos, de la salud, de las ciencias sociales, estén abordando un tema tan importante como un desafío, como es el desafío de la lucha contra las drogas, precisamente potenciando ese enfoque preventivo. Esa es la primera interrogante. Y bueno, una segunda interrogante que quiero compartir con usted es que precisamente qué valor usted le concede también a cómo nosotros, o sea, cuando hablamos nosotros, hablamos de cada uno de nosotros, de nuestra humilde proposición de seres humanos, cómo transformar a esa realidad que usted tanto habla y se hacía referencia en su intervención.
Bueno, no estoy escuchando bien, pero lógicamente que hay, aquí en Argentina hay también mucho trabajo sobre la drogodependencia. Hay un trabajo permanente, pero lamentablemente esto, las adicciones de drogas, alcohol, está aumentando en los sectores juveniles y es la falta de perspectivas en la vida. Creo que es esto, es un trabajo educativo, es un trabajo social y son las políticas de Estado que tienen que hacer frente en cuanto a la salud. Hay mucho trabajo, pero no alcanza como para cubrir las necesidades de la población. No sé si es esto lo que... Pero no se escucha bien, se escucha muy entrecortada la voz. Gracias por su respuesta. O sea, sabemos que estamos un poco distantes y que la tecnología quizás nos juegue una mala pasada, pero bueno, le agradezco sus valoraciones con relación a lo que le planteaba, de la importancia que realmente tiene de que todos los factores de la sociedad de una manera u otra se incorporen a esta lucha contra la drogadicción, o sea, contra los hábitos tóxicos, que realmente este encuentro se pronuncia por una prevención total de los mismos. Gracias. Gracias. Simplemente quiero decirles que he presentado la candidatura de las Brigadas Médicas al Premio Nobel de la Paz. Lo hice hace una semana y espero que se escuche ese clamor de los pueblos de reconocer a los médicos y médicas cubanas su trabajo humanitario, toda la lucha que vienen realizando en situaciones muy difíciles, pero que han abierto su mente, su corazón y su esfuerzo en bien de la humanidad. Así que espero que el Comité Nobel los reconozca para otorgarles esa distinción que a mí me la otorgaron ya hace 40 años. Y en estos 40 años he presentado la candidatura de los médicos y médicas cubanas. Así que gracias. Hasta pronto. Ya, entonces, a ver, yo quiero comentar el evento. sí, de verdad, vaya. Yo entendí. Compañero, yo creo que entonces vamos a después de ¿dónde va a haber para acá que tiene que Bueno, entonces yo creo que estamos llegando a la parte final de nuestro cuarto encuentro internacional. Vamos a darle la palabra a la doctora Araceli García para que siga con lo que corresponde. Bueno, reiteradas las buenas tardes y las buenas noches, estén donde estén. Queridas
Queridos participantes al cuarto Encuentro Internacional Estilos de Vida contra Hábitos Tóxicos, en su primera edición online. El comité organizador quiere agradecer muy sinceramente su participación y aprovechar la ocasión para que la Cátedra de Prevención de Drogodependencias de la Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo, cátedra pionera de su tipo en cualquier universidad cubana, entregue la condición de miembro de honor a 3 participantes en nuestro evento que por su destacada trayectoria nos honramos. Ellos son Dr. Joan Colón, donde escribe en su nombre la licenciada Niomis Medina Sánchez, fundadora de la cátedra. Entrega la doctora Maricel García Collado, vicepresidente de la Cátedra de Drogodependencia. Felicidades, doctor. Agradecimientos además al doctor Francisco Pascual. Lo recibe en su nombre la estudiante Rosaine Matus, miembro de la cátedra, de las manos de la doctora Maricel García Collado. Al mismo tiempo, doctor, el Consejo Provincial de Sociedades Científicas de la Salud en Guantánamo le hace entrega de un reconocimiento por su colaboración. Lo recibe la doctora María Agustina Javier, destacada especialista en atención primaria de salud, de manos de la doctora Varinia Montero, reserva del Consejo Provincial de Sociedades Científicas en la provincia de Guantánamo. En estos momentos, el Consejo Provincial de Sociedades Científicas de la Salud, coauspiciador de este cuarto encuentro, tiene a bien reconocer a 3 miembros del comité organizador de este evento, los cuales han trabajado muy arduamente para la realización del mismo. Ellos son ingeniero Alejandro Iglesias, se encuentra trabajando. Máster en Ciencias, licenciada Ivette Mainar Bermúdez. Y el ingeniero Nelson Pérez Telles. Se han entregado en este evento en cuerpo y alma. Entrega estos certificados la doctora Varinia Montero, reserva del Consejo Provincial de Sociedades Científicas. El comité organizador de este cuarto encuentro agradece la participación de la Oficina de Servicios Generales de los Alcohólicos Anónimos de los Estados Unidos de Norteamérica y le hace entrega a la señora Leslie Bacchus de un ramo de flores. Lo recibe en su nombre la doctora Anselma de Blanco Pulsán, presidente del Consejo Provincial de Sociedades Le vamos a entregar a la doctora Loraine González el paradigma de nuestros médicos psiquiatras de nuestra provincia y que junto con nosotros participó en la fundación del primer grupo de Alcohólicos Anónimos de Guantánamo, nuestra querida profesora Loraine González. Un momento muy especial. La Universidad de Ciencias Médicas en Guantánamo, en la persona de nuestro director provincial en salud, el doctor Rohilder Romero Frometa,
entrega a Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, de su condición de miembro de honor de la Cátedra de Prevención de Drogodependencias. Lo recibe en su nombre el doctor Leonel Abel, médico, miembro de nuestro contingente Henry Rick, con misiones en Mozambique, Bolivia y Dominica, país del cual acaba de regresar luego de su contribución en la lucha contra la pandemia del COVID. Felicitaciones a todos. A continuación, el doctor Rohilden Romero Freud, director provincial de salud de la provincia de Guantánamo, dirá las palabras de clausura de este cuarto encuentro estilo de vida contra hábitos tóxicos. En esta tarde tengo el gusto de saludar a profesionales e intelectuales y transmitirle un saludo muy especial al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Todos ustedes hacen posible este intercambio académico que ha permitido, una vez más, que la capacidad creadora del ser humano vulnere lo que hoy para todos ha constituido y constituye un nuevo estilo de vida provocado por la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2 causante de la COVID-19. Pandemia que en nuestra provincia de Guantánamo ha tenido un enfrentamiento exitoso basado en el plan de enfrentamiento y que ha propiciado no se reporten casos positivos autóctonos en nuestra provincia desde el 1 de mayo de 2020 y solo se hayan reportado en todo este año y solo se hayan reportado 17 casos positivos en la provincia de Guantánamo. En este cuarto encuentro internacional estilo de vida contra hábitos tóxicos que realizamos de forma virtual, participan profesionales de 10 países con 95 trabajos y 200 participantes. Los hábitos tóxicos constituyen a nivel mundial una problemática tanto para los sistemas de salud como para la sociedad en general, por lo que se hace imprescindible mantener y desarrollar estos intercambios y con ello propiciar políticas públicas que tengan un alcance universal, accesible y gratuito, principios que definen el sistema sanitario cubano, el cual es esencia del proyecto social que construimos. Modificar estilos de vida en aras de favorecer el mejoramiento de esta problemática constituye una labor de múltiples profesionales de diferentes esferas de la vida social. En los intercambios realizados en el marco de este cuarto evento internacional se ha podido evidenciar cuánto se hace y cuánto queda por hacer en la promoción, prevención y rehabilitación de pacientes con estos hábitos tóxicos, por lo que convocamos a todos a continuar realizando acciones que contribuyan a salvar el mundo, a salvar la especie humana que cada día está más próxima de extinguirse, teniendo siempre presente que un mundo mejor es posible y que juntos podemos lograrlo. Agradecer a los participantes en este evento, tanto los que participan de manera virtual como los que hacen de manera presencial. Finalmente, agradecer y felicitar al comité organizador del evento por su esfuerzo y dedicación para lograr que este se realizara y con ello dignificar a esta casa de altos estudios, nuestra Universidad de Ciencias Médicas en Guantánamo, del cual la mayoría hemos sido formados, y eventos como estos la prestigian y la comprometen con el desarrollo de la salud pública guantanamera. Una felicitación y agradecimiento muy especial a nuestra profesora, doctora Anselma Betancourt Pulsán, por su empeño, consagración y constancia en esta lucha de todos y para el bien de todos. Los convoco
al quinto encuentro a desarrollarse en el año 2022. Muchas gracias. Bueno, no sé si quiere que cantemos algo ahora, que van a cantar la Guantanamera, y aprovechamos que felicitamos que hoy es el cumpleaños de la profesora Bueno, muchísimas gracias. Felicidades, Anselma. Muy bien, gracias a todos. Muchísimas gracias. Un éxito. Buenas noches o buenas tardes. Diga bien, di. Las dos cosas. Ya. Deberíamos cantar la Guantanamera. Va. Sí, 1, 2, 3. Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Guantanamera. Guajira, Guantanamera. El rubio enero, cultivo una rosa blanca. El rubio enero, el amigo ¡Viva Guantánamo! ¡Viva! El Guantánamo real. Guantánamo existe. El Guantánamo de los guantanameros.